Tú ya tienes una imagen en la cabeza. La llevas desde la infancia. Ese animal enorme, torpe, casi cómico, que busca salmones en los ríos de Alaska mientras la música de un documental de naturaleza sube de volumen. El oso que aparece en los parques nacionales de Estados Unidos y que los turistas fotografían desde 20 metros, sonriendo, con sus hijos al lado. El oso que protagoniza cuentos, películas de animación, peluches de aeropuerto. El animal que parece peligroso solo en abstracto, solo en teoría, solo si uno es muy descuidado o muy desafortunado. Esa imagen es uno de los malentendidos más peligrosos que existe en la relación entre los seres humanos y la fauna salvaje. No es que el oso pardo sea malvado, no es que sea un monstruo, es algo más inquietante que eso. Es un animal que fue construido por la evolución durante millones de años para sobrevivir en los ambientes más exigentes del planeta. Fue construido para matar, para comer, para proteger, para dominar. Y fue construido con una capacidad física y cognitiva que hace que la mayoría de las percepciones humanas sobre él sean peligrosamente incorrectas. Cuando un oso pardo decide que tú eres una amenaza, o una fuente de alimento, o un competidor, no hay negociación posible. No hay gesto de sumisión que funcione de forma garantizada. No hay frase que lo detenga. Hay un animal que pesa entre 180 y 450 kilogramos, que puede correr a 56 kilómetros por hora en terreno abierto, que tiene garras de 10 centímetros capaces de destrozar madera de pino con un solo movimiento. Y hay un ser humano que, en ese momento, descubre que todo lo que creía saber era insuficiente. Este documental no es sobre el miedo irracional, es sobre el miedo calibrado, el que nace de conocer los hechos reales, los casos documentados, la biología sin adornos. Cuando termines de escuchar esto, tu relación con el oso pardo habrá cambiado. No porque el animal vaya a cambiar, Sino porque tú, por fin, lo verás por lo que realmente es. El oso pardo, Ursus arctos, es uno de los carnívoros terrestres más grandes que existen hoy en el planeta. Pero llamarlo simplemente un carnívoro es una simplificación que ya contiene un error. Es, en términos científicos, un omnívoro oportunista, con capacidades depredadoras de primer orden. Eso significa que puede pasar de comer bayas y raíces a matar un alce adulto de 300 kilogramos en cuestión de minutos, según lo que el ambiente le ofrezca y lo que su cuerpo exija en ese momento. Habita en una distribución que abarca desde los bosques boreales del norte de Canadá y Alaska hasta las estepas y montañas de Rusia, Europa Central, Escandinavia, partes del Medio Oriente y el subcontinente indio. En total, la especie ocupa o ha ocupado territorios en más de 50 países. Hoy, su rango está reducido a una fracción de lo que fue. Pero esa fracción sigue siendo enorme y sigue superponiéndose cada vez más con los espacios que los seres humanos habitan. La historia evolutiva del oso pardo comienza hace aproximadamente 1,5 millones de años. Sus ancestros más directos surgieron en el norte de Asia y se dispersaron lentamente hacia el oeste, hacia Europa, y hacia el este, cruzando el puente terrestre de Beringia, hacia América del Norte. Lo que la evolución produjo a lo largo de ese tiempo es un animal diseñado para la escasez, para el frío extremo, para la competencia intensa. Un animal que puede acumular 180 kilogramos de grasa corporal en los meses previos al invierno. Un animal cuyo sistema nervioso, cuya musculatura, cuya dentición y cuyas garras fueron seleccionados durante centenares de miles de generaciones para resolver un problema concreto: sobrevivir en los entornos más hostiles del hemisferio norte. Los bosques boreales, donde prosperan muchas de sus poblaciones, son lugares de escasez crónica, donde el alimento disponible cambia radicalmente según la estación. Los osos que habitan las costas de Alaska tienen acceso estacional a salmones, lo que produce los individuos más grandes del planeta. Los osos del interior de Eurasia viven con recursos mucho más limitados y desarrollan patrones de comportamiento distintos, pero igualmente eficientes. En todos los casos, el animal que emerge de ese proceso es el mismo en lo fundamental: una máquina biológica construida para la supervivencia sin concesiones. Ese es el punto de partida. Todo lo demás se construye sobre esa base. Empieza por el cuerpo. Un macho adulto de oso pardo en las costas de Alaska
puede pesar entre 350 y 480 kilogramos. En el interior de Europa y Asia, los machos suelen oscilar entre 150 y 300 kilogramos. Las hembras son considerablemente más pequeñas, entre 90 y 200 kilogramos. Esas cifras, por sí solas, no transmiten lo que el cuerpo de un oso pardo realmente significa en un encuentro. La joroba de músculo que distingue al oso pardo de otras especies, esa prominencia sobre los hombros, no es grasa, es tejido muscular. Es la fuente de potencia de sus extremidades delanteras. Un estudio publicado en el Journal of Zoology documentó que la fuerza de mordedura del oso pardo puede superar los 800 newtons en individuos adultos, suficiente para fracturar los huesos más gruesos del cuerpo humano. Pero la dentición es solo parte del sistema. Las garras delanteras de un oso pardo adulto miden entre 7 y 12 centímetros. No son garras retráctiles, como las de un felino. Son garras permanentes, duras, curvadas, diseñadas para excavar, para voltear rocas de cientos de kilogramos, para destrozar troncos en busca de insectos y para desgarrar. La velocidad es lo que más sorprende a quienes no la conocen. Un oso pardo adulto puede alcanzar 56 kilómetros por hora en distancias cortas. El récord humano en los 100 metros lisos, sostenido por Usain Bolt, equivale a aproximadamente 44 kilómetros por hora. El oso pardo es más rápido, no marginalmente, cómodamente, y puede mantener velocidades de 35 a 40 kilómetros por hora durante varios cientos de metros sin agotarse. La visión del oso pardo es comparable a la humana, o posiblemente superior en condiciones de baja luminosidad. Su sentido del olfato es el más potente documentado entre los mamíferos terrestres. Un estudio publicado en la revista Wildlife Society Bulletin estimó que el olfato de un oso pardo es entre 2.000 y 3.000 veces más sensible que el de un ser humano. Puede detectar olores a distancias de hasta 32 kilómetros en condiciones favorables. Puede detectar carroña enterrada bajo medio metro de tierra. Puede detectar la presencia humana horas después de que una persona haya abandonado un lugar. Piensa en eso. No está buscando con los ojos. Está leyendo el mundo con una precisión que ningún instrumento humano puede igualar. Y escucha, un oso pardo que te ha olido desde 29 kilómetros de distancia, que corre a 50 kilómetros por hora, te pesa 300 kilogramos y que tiene garras de 10 centímetros, no es un animal que se pueda ignorar. Es un sistema de armas biológico que no tiene parangón en los bosques del hemisferio norte. Detente un momento. Antes de continuar, necesitas entender algo que la mayoría de los documentales no te dicen directamente. Los osos pardos matan personas. No frecuentemente en términos estadísticos relativos, pero lo hacen. Y la forma en que lo hacen, cuando ocurre, no se parece en nada a lo que el cine o la televisión han mostrado. No es una escena dramática con tiempo para reaccionar. No hay advertencia dramática. En muchos de los casos documentados, el ataque dura segundos. El oso ya estaba a 4 metros cuando la víctima lo vio por primera vez. Esto no es sensacionalismo. Esto es lo que la literatura forense documenta. Y lo que esa literatura también documenta es que la mayoría de las víctimas no hicieron nada obviamente incorrecto. Estaban haciendo senderismo, estaban pescando, estaban trabajando en el campo. Estaban donde el oso también estaba. Eso fue suficiente. No es que el oso sea un asesino en espera. Es que el oso opera según una lógica que no tiene nada que ver con la nuestra. Y nosotros, sistemáticamente, hemos fallado en entender esa lógica. El 19 de julio de 2011, en el Parque Nacional de Yellowstone, en el estado de Wyoming, un matrimonio llamado Brian y Marilyn Matayoshi salía a caminar por el sendero de Wapiti Lake poco después de las 8 de la mañana. Era un día claro. El sendero era conocido. Habían hecho ese tipo de caminata muchas veces antes. A las 8:40 de la mañana, se encontraron con una osa parda y sus cachorros a menos de 100 metros. Brian Matayoshi, siguiendo los protocolos de seguridad que conocía, comenzó a retroceder lentamente y a hablar en voz calmada. La osa cargó. Los dos corrieron, lo cual, según los investigadores del Servicio de Parques Nacionales, probablemente precipitó el segundo ataque. Brian Matayoshi murió en el lugar. Las lesiones fueron masivas: el cráneo, el cuello, el tórax.
Marilyn Matayoshi sobrevivió haciéndose la muerta, una estrategia que los guardabosques y los investigadores de comportamiento animal han documentado como una de las pocas que tiene alguna probabilidad de funcionar en ataques defensivos de osas con crías. La investigación posterior, publicada por el Servicio de Parques Nacionales, determinó que la osa había actuado en defensa de sus crías. No fue catalogada como un animal peligroso. No fue capturada ni sacrificada. Había hecho exactamente lo que la biología la había diseñado para hacer. Otro caso. El 8 de agosto de 2011, menos de 3 semanas después del ataque a los Matayoshi, y también en Yellowstone, un hombre llamado John Wallace fue encontrado muerto en el interior del parque. El forense determinó que había sido atacado por un oso pardo mientras dormía o poco antes de despertar. Las heridas eran compatibles con múltiples golpes de garras y mordeduras en la cabeza y el tronco. El ataque había ocurrido en su tienda de campaña. No había señales de provocación conocida. El oso no fue identificado con certeza. 2 ataques mortales en el mismo parque nacional en el mismo verano. 2 turistas que hacían lo que millones de personas hacen cada año en los parques nacionales de América del Norte. El año 2011 fue estadísticamente inusual, pero no único. Un análisis publicado en el Journal of Wildlife Management en 2019, basado en registros de ataques desde 1959, documentó un aumento estadísticamente significativo en los ataques de osos pardos a personas en América del Norte durante las últimas décadas. Los autores del estudio, James Herrero y sus colaboradores, identificaron varios factores. El número de personas que visitan los hábitats de los osos aumentó de forma masiva. El número de osos en algunas regiones también aumentó gracias a programas de conservación. El resultado fue un solapamiento inevitable entre 2 especies que no tienen historia evolutiva compartida de coexistencia pacífica. Los números del análisis son precisos. En América del Norte, entre 1959 y 2014, se documentaron 183 ataques de osos pardos a personas. De esos, 59 resultaron en la muerte de la víctima. La tasa de mortalidad en ataques confirmados es aproximadamente del 32%. No es un animal que raramente mate. Es un animal que, cuando ataca con intención predatoria o defensiva completa, mata a 1 de cada 3 personas. Ese es el número real. 32%. Si eres de las personas que creían que el oso pardo es un animal peligroso solo para quienes no tienen precaución, escribe en los comentarios cuánto te ha sorprendido ese número. 32% de mortalidad en ataques confirmados. Comparte este video con alguien que todavía crea que basta con hacer ruido en el sendero para estar seguro. Y si aún no estás suscrito, este es exactamente el tipo de contenido que seguiremos haciendo. Ciencia sin filtros, datos reales, sin la versión amable que los documentales de televisión te venden. Suscríbete ahora. Lo que viene a continuación cambia la imagen completamente. El oso pardo no es solo un cuerpo poderoso. Es un sistema cognitivo de considerable sofisticación. Durante décadas, la ciencia trató al oso pardo como un animal relativamente simple en términos cognitivos. Un animal de instinto, un animal de olfato y fuerza. Esa visión comenzó a cambiar a medida que los estudios de campo a largo plazo acumularon datos que no encajaban con esa simplificación. La memoria espacial del oso pardo es uno de sus atributos más extraordinarios. Los individuos monitoreados con radiocollares en estudios del Instituto de Biología de Vida Silvestre de Montana han demostrado recordar con precisión la ubicación de fuentes de alimento a las que no han accedido en 3 o 4 años. Rutas de migración de décadas. La ubicación exacta de corrientes de pesca que usaron de cachorros, cuando ya son adultos independientes. La investigación publicada en la revista Behavioral Ecology and Sociobiology en 2017 documentó que los osos pardos ajustan sus rutas de búsqueda de alimento en función de información acumulada a lo largo de múltiples temporadas, lo que implica procesos de memoria episódica previamente atribuidos casi exclusivamente a primates y cetáceos. Aprenden a los humanos. Eso es lo que los datos de largo plazo revelan de forma consistente. Aprenden que los campamentos de senderismo tienen alimento. Aprenden que los contenedores de basura en los bordes de los parques nacionales tienen valor calórico. Aprenden que los vehículos, los mochilas y las tiendas de campaña son asociaciones con comida. Una vez que un oso pardo aprende esa asociación,
no la olvida. Los programas de manejo de osos en Alaska, British Columbia y los estados del noroeste de los Estados Unidos han documentado que los individuos que han tenido una sola interacción positiva con alimento humano tienen una probabilidad estadísticamente más alta de buscar contacto con humanos en años subsiguientes. Hay algo más que los investigadores han documentado con creciente evidencia: el comportamiento de prueba. Osos pardos, especialmente jóvenes machos subadultos, que han sido observados acercándose lentamente a campamentos o a grupos humanos, retrocediendo al menor signo de respuesta y regresando en ciclos progresivamente más cortos. Los guardabosques del Parque Nacional de Katmai, en Alaska, lo describen como un proceso de evaluación activa. El oso está midiendo la respuesta, está calculando el riesgo, está aprendiendo qué funciona. Eso no es instinto ciego, eso es aprendizaje adaptativo en tiempo real. Hay un comportamiento documentado que muy pocas personas conocen y que encapsula mejor que cualquier otro dato la capacidad cognitiva del oso pardo en contextos de conflicto con humanos. Se llama predación estratégica anticipada y fue descrito formalmente en un análisis de ataques mortales publicado por Steven Herrero, uno de los investigadores más citados en la literatura de conflicto humano-oso, en su trabajo de 1985 y actualizado en estudios posteriores. En un subconjunto de ataques mortales, el oso no actúa de forma caótica ni puramente reactiva. Actúa con un patrón que incluye acercamiento silencioso desde sotavento, que aprovecha la dirección del viento para que el humano no detecte su presencia. Selección del momento de menor vigilancia. Y en varios casos documentados, un patrón de seguimiento que precede el ataque por minutos o incluso más tiempo. No es un ataque de pánico, es un ataque planificado. Eso no vuelve al oso pardo malvado. Lo vuelve eficiente. Es un depredador que aplica la misma lógica estratégica que ha aplicado durante centenares de miles de años a presas mucho más grandes y rápidas que un ser humano. Que nosotros aparezcamos en ese esquema no es una anomalía de comportamiento. Es simplemente la extensión natural de lo que el oso pardo es. Aquí está lo que casi nadie te cuenta. El oso pardo no solo mata a otras especies. Dentro de sus propias poblaciones, la violencia es estructural, documentada y en algunos contextos frecuente. El infanticidio por parte de machos adultos es uno de los comportamientos mejor documentados en la literatura científica sobre Ursus arctos. Un macho que conquista o invade el territorio de una hembra con crías matará a esos cachorros en una proporción alta de los casos. El mecanismo evolutivo es claro. La hembra cuyas crías han sido eliminadas entrará en celo más rápidamente. El macho nuevo puede entonces reproducirse con ella. Sus genes, no los del macho anterior, serán los que pasen a la siguiente generación. La investigación de John Swenson, publicada en Behavioral Ecology en 1997 y replicada en estudios posteriores en poblaciones escandinavas, documentó que el infanticidio por machos puede ser responsable de hasta el 27% de la mortalidad de cachorros en algunas poblaciones. No es un comportamiento raro, es parte del sistema reproductivo de la especie. Las osas con crías saben esto. Su agresividad defensiva hacia machos adultos, y en algunos contextos hacia cualquier intruso percibido, incluidos los seres humanos, es una respuesta directa a esa presión. Cuando una osa con cachorros ataca a un ser humano, no está confundida, no está siendo irracional, está respondiendo a un sistema de amenazas que incluye a los machos de su propia especie. El ser humano activa el mismo protocolo de respuesta. Las peleas entre machos adultos durante la temporada de apareamiento producen heridas graves, laceraciones profundas, fracturas costales, pérdidas de tejido. Los registros forenses de osos encontrados muertos en la naturaleza incluyen una proporción significativa de individuos con heridas cicatrizadas de combates intraespecíficos, es decir, de peleas con otros osos. Las marcas de garras y dientes en el cráneo, el cuello y los flancos de osos adultos macho son tan comunes en los estudios osteológicos de la especie que se usan como indicadores de la intensa competencia por el acceso reproductivo. La violencia entre osos pardos no es excepcional. Es el motor que selecciona a los individuos más grandes, más fuertes y más capaces de infligir daño. Y esa misma maquinaria de violencia es la que se activa, sin modificación sustancial, cuando el animal enfrenta a un ser humano.
la zona de conflicto entre el oso pardo y los seres humanos se está expandiendo. No es una expansión gradual y controlable. Es una presión geográfica que se acelera mientras el hábitat del oso se fragmenta y mientras las poblaciones humanas crecen hacia territorios que, hasta hace pocas décadas, eran remota y funcionalmente intocados. En Rumania, que alberga la mayor población de osos pardos de Europa Occidental, con estimaciones que oscilan entre 4.500 y 7.000 individuos, los ataques en zonas periurbanas han aumentado de forma documentada en los últimos 15 años. El trabajo del investigador Ankusa Fedorka, publicado en Global Ecology and Conservation en 2020, analizó patrones de conflicto en los Cárpatos rumanos y encontró que la fragmentación del hábitat forestal empuja a subadultos, en particular a machos jóvenes, hacia los bordes de las ciudades. El pueblo de Sinaya, la ciudad de Brasov, las comunidades periféricas de los Cárpatos han registrado ataques, intrusiones y muertes de ganado en cifras que no tenían precedente décadas atrás. En Japón, el oso pardo de Hokkaido, una subespecie conocida como Ursus arctos yesoensis, ha protagonizado una serie de ataques a personas que generaron alarma nacional. El año 2021 fue estadísticamente el peor en décadas, con múltiples ataques en áreas rurales y forestales de la isla. El gobierno de Hokkaido implementó protocolos de caza de emergencia, pero el problema estructural, la contracción del hábitat y la expansión de actividades humanas hacia el bosque no ha sido resuelto. En Rusia, la mayor población mundial de osos pardos, estimada en entre 80.000 y 120.000 individuos según el Servicio Forestal Federal ruso, coexiste con comunidades rurales en Siberia y el Lejano Oriente en condiciones de tensión crónica. Los ataques a pastores, cazadores y trabajadores forestales están subregistrados de forma sistemática. Los investigadores que han intentado construir bases de datos de ataques en el espacio postsoviético señalan que los datos oficiales representan probablemente una fracción de los incidentes reales. En Alaska, los encuentros entre senderistas, cazadores y osos pardos ocurren con suficiente frecuencia como para que el Servicio de Parques Nacionales mantenga protocolos de respuesta a ataques activos en todos sus centros de visitantes. El spray repelente de osos, un aerosol de capsaicina concentrada, se considera equipamiento estándar para cualquier actividad al aire libre en el estado. Los estudios que comparan su eficacia con la de las armas de fuego, publicados en el Journal of Wildlife Management en 2008 por Tom Smith y sus colaboradores, encontraron que el spray era más efectivo para detener un ataque en curso que un arma de fuego, en una muestra que abarcaba años de incidentes documentados. Eso no significa que un arma de fuego no funcione. Significa que en las condiciones reales de un ataque, que dura segundos y ocurre a menos de 5 metros, el spray ofrece mejores probabilidades de sobrevivencia para el usuario promedio. El solapamiento no va a detenerse, va a crecer. Piensa en lo que acabas de escuchar. 32% de mortalidad en ataques confirmados. Un olfato que supera al humano en 3.000 veces. Una velocidad que supera al velocista más rápido de la historia. Un sistema cognitivo capaz de aprender, de recordar, de planificar. Y un hábitat que se contrae. Y un número de personas que se expande hacia ese hábitat cada año. La pregunta no es si los osos pardos son peligrosos. Esa pregunta ya fue respondida por la biología hace 1.000.000 de años. La pregunta es si los seres humanos están dispuestos a tomar en serio esa respuesta. La mayoría no lo está. Porque la imagen cultural es más fuerte que los datos. Porque los peluches de oso, las películas de animación, los documentales de naturaleza con música de piano, han construido un mundo en el que el oso pardo es sublime, pero no letal. Poderoso, pero controlable. Salvaje, pero predecible. Esa imagen es la que mata. La situación de la población mundial de osos pardos es compleja y, en algunos aspectos, contraintuitiva. La especie no está en peligro de extinción global. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la clasifica como de preocupación menor a nivel global. La población total se estima en entre 110.000 y 200.000 individuos en todo el mundo, aunque la incertidumbre en esas cifras es considerable, especialmente para las poblaciones siberianas y del lejano oriente ruso.
Pero esa cifra global oculta realidades radicalmente distintas a nivel regional. La población de osos pardos en el oeste de los Estados Unidos, excluyendo Alaska, fue estimada en unos 55.000 individuos antes del siglo XX. Hoy, en los 48 estados contiguos, la población total es de aproximadamente 1.500 individuos, distribuidos en bolsas aisladas. El ecosistema de Yellowstone alberga unos 700 osos. El de los glaciares, en Montana, alberga unos 1.000. El de los Cascades, en Washington, tiene menos de 20 individuos conocidos y posiblemente se extingan localmente dentro de unas pocas generaciones si no se implementan corredores de conectividad. En Europa Occidental, fuera de Rumania y los Cárpatos, las poblaciones son relictuales y pequeñas. Los Pirineos tienen entre 60 y 70 osos. La cordillera Cantábrica en España tiene aproximadamente 200. Los Alpes eslovenos tienen algo menos de 100. Son poblaciones que dependen de programas de manejo activo, de corredores biológicos y de voluntad política sostenida para no colapsar. La contradicción es esta. El oso pardo es, simultáneamente, un animal que puede matar a una persona en menos de 30 segundos, y un animal cuya desaparición de los ecosistemas que habitó durante millones de años está ocurriendo en tiempo real, mientras el mundo mira. Ese es el dilema que el manejo de la especie enfrenta sin respuesta simple. Un superdepredador que es también una especie sombrilla, cuya presencia o ausencia reorganiza los ecosistemas enteros. Los estudios de reintroducción del lobo en Yellowstone en los años 90 documentaron cascadas ecológicas que nadie había anticipado completamente. El efecto del oso pardo sobre los ecosistemas boreales y de montaña a través de la dispersión de semillas por las heces, la perturbación del suelo, el control de poblaciones de ungulados y la redistribución de biomasa de carroña es igualmente profundo y todavía parcialmente incomprendido. Eliminarlo de los paisajes donde evolucionó no simplifica esos ecosistemas. Los empobrece de formas que pueden tardar décadas en manifestarse plenamente. El problema es que conservarlo requiere vivir con él, y vivir con él requiere una comprensión de lo que realmente es que la mayoría de las personas, formadas en la cultura de los peluches y los documentales de televisión, no tienen. Hay un caso final que merece su propio espacio en este relato. En el verano de 2015, en el Parque Nacional Glacier, en Montana, un hombre llamado Lance Crosby, empleado de la concesión de servicios del parque, fue atacado y matado por una osa parda con 2 crías. Crosby era un enfermero con experiencia. Conocía el parque. Salía a caminar con frecuencia, solo, sin spray repelente. Fue encontrado muerto en un sendero de uso frecuente. La investigación determinó que la osa había cubierto parcialmente el cuerpo con tierra y vegetación, un comportamiento de almacenamiento de carroña documentado en osos pardos, lo que indicó que el ataque había ocurrido horas antes de que el cuerpo fuera encontrado. La osa fue rastreada con perros y sacrificada. Los cachorros fueron enviados a un zoológico. La investigación forense y del comportamiento animal determinó que el ataque había sido probablemente defensivo en su inicio, pero que la conducta subsecuente de cubrir el cuerpo era coherente con un patrón depredador. Defensivo. Y luego, depredador. 2 categorías que se disuelven en el comportamiento real del animal. El informe del Servicio de Parques Nacionales concluyó que Crosby había violado los protocolos de seguridad al caminar solo y sin spray repelente. Eso es factualmente correcto. También es insuficiente. Porque cada año, en los parques nacionales de América del Norte, decenas de miles de personas hacen exactamente lo mismo. Caminan solos, caminan sin spray, caminan en silencio. Y la gran mayoría no muere. Lo cual crea, en la mente de quienes lo hacen, una falsa sensación de seguridad estadística que no es transferible al individuo en el momento del encuentro. La probabilidad estadística de ser atacado por un oso pardo en un parque nacional de América del Norte es baja, no es 0. Y cuando deja de ser baja, cuando el oso decide que tú eres una amenaza o una oportunidad, la estadística no te protege. Lo que te protege es saber lo que el oso realmente es. Hay personas que leen estas cifras y concluyen que el oso pardo debería ser eliminado de los ecosistemas donde convive con humanos, que la coexistencia es un proyecto fracasado, que la seguridad humana y la presencia de un superdepredador son incompatibles. Esa conclusión es comprensible y está equivocada.
no por razones sentimentales, sino por razones ecológicas que tienen el mismo peso científico que los datos sobre ataques fatales. La presencia del oso pardo en los bosques boreales, en las montañas, en los paisajes que aún conservan algo de su estructura ecológica original, no es un accidente. Es parte de un sistema que tomó millones de años construirse. El oso pardo, como los lobos, como los grandes felinos, como todos los superdepredadores que los seres humanos han eliminado o reducido drásticamente en los últimos siglos, cumple funciones que no son reemplazables por ninguna intervención de manejo humano. Controla poblaciones, dispersa nutrientes, Estructura el comportamiento de sus presas de formas que reorganizan los ecosistemas completos. Los estudios del biólogo Chris Darrimont, publicados en Science en 2015, y el trabajo de William Ripple y sus colaboradores en la revista Bioscience, documentaron lo que se ha llamado el efecto cascada trófica. La presencia de grandes depredadores modifica el comportamiento de los herbívoros, que pastorean menos intensamente en zonas abiertas, lo que permite la recuperación de vegetación ribereña, lo que estabiliza márgenes de ríos, lo que cambia la temperatura del agua y la disponibilidad de hábitat para peces. La ausencia de los depredadores revierte ese proceso en todas sus etapas. Un paisaje sin osos pardos no es un paisaje más seguro en el sentido amplio, es un paisaje más empobrecido. Y a medida que ese empobrecimiento avanza, otros problemas, la erosión, la pérdida de biodiversidad, la desestabilización de las cadenas alimentarias, se vuelven cada vez más costosos de manejar. Eso no justifica ignorar los ataques. Eso no justifica minimizar el peligro real que el oso pardo representa para cualquier persona que entre en su hábitat sin preparación adecuada. Lo que justifica es mantener ambas verdades en la mente al mismo tiempo. El oso pardo es peligroso. El oso pardo es necesario. Las dos afirmaciones son igualmente ciertas, y la capacidad de sostener esa tensión sin colapsar hacia una simplificación es, en sí misma, una forma de madurez ecológica que la mayoría de los debates públicos sobre la especie aún no han alcanzado. Si llegas hasta aquí y todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No por nosotros, por ti. Porque este tipo de análisis, construido sobre datos reales, sobre estudios verificables, sobre incidentes documentados, sobre la biología sin concesiones, es lo que necesitas para entender el mundo natural de la forma que merece ser entendido. Cada video que publicamos parte del mismo principio. La naturaleza no necesita ser romantizada para ser fascinante. La verdad, desnuda, es más poderosa que cualquier historia que alguien haya inventado para hacerte sentir cómodo. Vuelve al principio. Vuelve a la imagen con la que empezaste. El oso que busca salmones en el río. El oso fotografiado desde 20 metros en Yellowstone. El oso del peluche de aeropuerto. El oso del cuento infantil. Esa imagen no desaparece. La cultura es más tenaz que los datos, al menos a corto plazo. Pero ahora, junto a esa imagen, tienes otra. Un animal de 400 kilogramos que corre a 56 kilómetros por hora. Garras de 10 centímetros. Un olfato 3000 veces más sensible que el tuyo. Una memoria espacial que supera lo que la ciencia había atribuido a mamíferos no primates durante décadas. Un comportamiento infanticida documentado en el 27% de los cachorros en algunas poblaciones. Una tasa de mortalidad del 32% en ataques confirmados. Y al mismo tiempo, un animal cuya desaparición de los paisajes que habitó empobrecería esos paisajes de formas que aún no comprendemos completamente. Un animal que no eligió convertirse en símbolo cultural, ni en personaje de animación, ni en amenaza, ni en especie en declive. Un animal que simplemente fue lo que la evolución construyó durante 1,5 millones de años en los ambientes más exigentes del hemisferio norte. El oso pardo no te tiene miedo, no te tiene respeto en el sentido humano del término. Tiene una respuesta calibrada a tu presencia, basada en un sistema de evaluación de riesgos que fue perfeccionado mucho antes de que tu especie existiera. Si decides entrar en su mundo, entras en los términos de ese sistema, no en los tuyos. Eso no es una amenaza, es simplemente la descripción de lo que existe. El problema nunca fue el oso. El problema fue que nosotros dejamos de tomarlo en serio. Y algunos de esos errores ya no tienen corrección posible.